Primero, recordemos qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, esta es una serie de dos enseñanzas. Está basada en un libro que propone Paul Washer de muchos capítulos, ¿sí? Pero pues yo solamente les traje dos, los primeros dos. El primero que fue la semana pasada es acerca de conociendo a Dios, ¿sí? ¿Cómo se conoce a Dios? Sus atributos, el por qué deberíamos conocerle a Él, qué es la obediencia, por qué debemos obedecer a Él y eh, qué es la voluntad de Dios y cuál es su voluntad. Todo eso para tener un panorama pequeño acerca de el conocimiento de Dios, qué es, por qué y para qué. ¿Listo? Y el día de hoy traigo la parte de dos, que es el crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, pues el mismo título lo dice, trata acerca del conocimiento de Dios. Es, este título nos hace un llamado a que debemos continuar creciendo en este conocimiento. Dice la palabra de Dios no recuerdo exactamente en qué lugar, debemos llegar a la estatura del varón. Perfecto, ¿cierto? ¿Cómo crecemos a esa estatura? Conociéndolo. Y ese conocimiento no es creciendo como literalmente como un árbol, ¿sí? Ahorita hablaba acerca de que pues debemos crecer como una semilla en nuestro corazón, un árbol para así tener los frutos que solamente Él nos puede dar a través de su Espíritu. Pero nuestro crecimiento no es así, sino que lo que tenemos que hacer es crecer como a esa estatura de ese varón al que estamos llamados a seguir, y que es Jesucristo. Si en algún punto de nuestro caminar hemos sentido esa necesidad de crecer y no habíamos podido entender a qué se debía esa necesidad, quiero que hoy sepan que ustedes lo que quieren es eh, ahondar en ese conocimiento. Se crece, ¿cómo se crece? En el conocimiento de Dios. Y entonces, siempre, cada vez que eh, intentamos buscar acerca de Dios, debemos hacernos una pregunta y es, ¿qué es eso que yo no sé acerca de Dios? Quiero traer una pregunta que tal vez en este momento no tengan clara cuál es la respuesta, pero que espero que al final del estudio ustedes puedan tener esa respuesta. Y esa pregunta es, ¿qué voy a hacer con lo que sé? ¿Sí? Porque de nada me vale tener conocimiento y no hacer nada con él. Entonces, ¿de qué nos vale tener ese conocimiento? ¿Qué voy a hacer con eso que ahora sé? No importa el grado de conocimiento de Dios que cada uno de nosotros tengamos. Ese grado de conocimiento nos tiene que llevar a hacer algo. Y esperaría que en esta predicación viéramos cómo nuestra vida refleja el grado de conocimiento que tenemos acerca de Dios. Algunas veces le atribuimos como, es que no, me falta fe o me falta motivación, lo que oraba hace un rato. Pero hoy vamos a entender que muchas de las actitudes y conductas de nuestra vida tienen que ver con nuestra falta de conocimiento. Así que, ¿qué vamos a hacer con lo que ahora sabemos? En esta pregunta hay un verbo, lo que sabemos, ¿sí? El hombre siempre ha pensado que aquello que sabe de Dios, lo sabe porque lo ha indagado, porque ha escudriñado, y pues en parte tiene razón. Pero de nada nos sirve un conocimiento que es completamente vano, que no hacemos nada con él. Solamente si tengo conocimiento para eh, pelear doctrinas y cosas así, no por celo, sino por vanagloria, pues es un conocimiento que no va a aportar mucho a mi vida. Tenemos que entender algo y es que no solamente es conocimiento, sino que es Dios quien permite que el Espíritu nos dé como ese entendimiento de ese conocimiento que tenemos. Entonces, a Dios nadie le puede conocer sin que Él mismo quiera ser conocido, ¿sí? Entonces ahí los que ustedes que toman noticas escriban, a Dios nadie le puede conocer sin que Él mismo quiera ser conocido. Mucha gente ha imaginado ya y ha presupuesto que puede conocer a Dios y dice, no, yo es que yo busco a Dios todos los días. Pero sabemos que no hay un solo hombre en la tierra que haya querido
y haya podido conocer a Dios por sus propios medios. Es Dios el que se revela al hombre, no al revés. Así que en este día les quiero traer seis premisas o puntos en los que quiero que como que ustedes se basen, ¿sí? Estas son las seis premisas. Entonces dice así, la primera, Dios se revela a nosotros y nosotros respondemos a esa invitación deseando conocer. La segunda es, no debemos asumir que puedo conocer más a Dios sin conocer su palabra. Tercera, sin las escrituras, la búsqueda de Dios es el resultado de nuestros deseos. Cuarta, cuanto más le conocemos, más le podemos honrar y respetar. Quinta, el que conoce a Dios sabe que ese conocimiento tiene un valor mayor sobre cualquier otro conocimiento. Sexta, la vida que es digna de ser vivida es aquella vida que dé respuesta a todas las propuestas amorosas de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir una a una y vamos a intentar como explicar y, y así pues cerraremos ya, iremos hasta el punto final. ¿Listo? Entonces, la primera, Dios se revela a nosotros y nosotros respondemos a esa invitación deseando conocer. No sé si ustedes de pronto recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús que él dice, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. ¿Sí? O sea, como que él tuvo una revelación y se lo dijo a Jesús. Entonces ahí Pedro estaba asumiendo que él tenía un conocimiento que nadie más en la tierra iba a tener. Pero entonces Jesús más adelante, en Mateo 16, 17, por favor busquen en sus Biblias, dice algo. Por favor, quien lo tenga lo puede leer, por favor. Señor, 16, versículo 17. Amén, así es. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Que si él tenía en ese momento un conocimiento mayor de Dios, no era porque se lo habían revelado sus propios medios, no era porque él era más inteligente como que, uff, la cogí, nadie más la ha cogido. No, ese conocimiento provenía de que Dios le había placido revelarle eso, ¿sí? Entonces, todo el conocimiento que hoy cada uno de nosotros tenemos ha sido por revelación. Es Dios el que ha querido dar ese conocimiento. Entonces, tenemos muchos casos. Por ejemplo, si ustedes van a través de la Biblia, vamos a encontrar muchos casos. Precisamente en el libro de Hechos, vemos que el Sanedrín, Esteban les hace una predicación espectacular acerca del Antiguo Testamento y ellos ahí mismo dicen, no recuerdo en qué parte, creo que es capítulo 5 o 6, en donde ellos como que eh, Esteban les dice como que ustedes no quieren recibir la revelación del Espíritu o algo para el estilo. Perdónenme si parafraseo. Pero ellos, teniendo todo eso, ellos conociendo la escritura, conociendo la palabra, conociéndola perfectamente en sus cabezas, ellos no veían esa revelación. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios no le place revelarse en esos casos, ¿sí? Tenemos casos de la vida real. Por ejemplo, conocen a C.S. Lewis, quien escribió las Crónicas de Narnia. Él era un ateo y él era amigo de Tolkien, que es el escritor de El Señor de los Anillos. Tolkien era un creyente, C.S. Lewis no era un creyente. Entonces, C.S. Lewis empezó a indagar y a leer acerca de Dios. Y él era una persona no creyente, entonces él empezó a leer y a buscar eso para poder encontrar una manera de refutar a su amigo. Y cuando él leyó, él encontró que Dios es real, Dios existe. A partir de esa revelación, él empezó a buscar y empezó a crecer en el conocimiento de Dios, y hoy sabemos que es una persona que ha escrito obras maravillosas acerca de Dios, acerca de cómo orar, cartas del diablo a sus
a su sobrino, o sea, tiene libros preciosos. Entonces, una persona atea que busca de Dios para refutar a Dios, lo que hace es encontrar a Dios. Y también tenemos casos contrarios, como por ejemplo hay una persona que se llamaba Charles Templeton. Él era un amigo de Billy Graham. ¿Conocen a Billy Graham? ¿Sí? Entonces, una persona que predicó cosas impresionantes. Charles Templeton era una persona que estudió con Billy Graham y él tuvo un camino de la fe súper largo también junto a Billy Graham, pero él creció tanto, él era pastor y él decía creer, creció tanto en el conocimiento intelectual y científico acerca de Dios y llegó a un punto en donde él simplemente dejó de creer. Y él creó un libro que se llama Adiós, Adiós. O sea, como Goodbye to God. Sí, como chao Dios. Sí. Entonces le hicieron una entrevista al final una entrevista al final de su vida y él decía, lloraba, diciendo que le daba mucha tristeza tener tanto conocimiento, pero no poder encontrar a Jesús. Entonces son casos contrarios. Si el Señor elige revelarse a unos y no revelarse a otros, es uno de los tantos misterios que tenemos que Dios tiene para nosotros. Son cosas que nosotros no. Nuestra labor es una con nuestros hijos, que conozcan, pero si a Dios no le place revelarse, es un misterio que nosotros, con el que tendremos que vivir, es su justicia divina. Cuando Él nos revela su grandeza, su poder, su deidad, el hombre, es decir, pues nosotros respondemos a esa invitación queriendo conocer de Dios. Así que si hoy estamos reunidos porque queremos conocer al Dios al que hemos entregado nuestra vida, primero tenemos que responder y confesar que Él es quien se nos revela. No podríamos estar aquí, no tendríamos ganas de conocer de Él si no se nos hubiera revelado. Si hoy nosotros tenemos deseos de conocerle, urgencia de conocerle, es porque Él es quien se revela a nosotros. Es porque nuestro espíritu no puede negar que Dios es real. Toda persona que ha nacido de nuevo buscará desesperadamente conocer a ese Dios a quien en todo lo obedece. Si usted no tiene ese deseo y si usted conoce a alguien que no tiene esa hambre por conocer a Dios, pues conocemos cuál podría ser la respuesta más clara a eso, y es que tal vez no sea creyente, pero eso no nos quita la responsabilidad a nosotros como creyentes de seguir mostrándoles el Evangelio. O sea, es nuestro llamado, lo hablamos la semana pasada. Es como un bebé, ¿sí? Eden llora y llora y llora, y pues yo no la voy a dejar ahí. O sea, solamente la oímos llorar y por supuesto podemos pensar que algo le duele, pero que en la mayoría de las veces todos diríamos que Eden tiene hambre. Pero entonces es la misma figura para una persona que ha nacido de nuevo y quiere conocer más. Que dice, estoy llorando y que quiero más de ese conocimiento. El hombre que no ha nacido de nuevo puede argumentar, puede suponer sobre quién es Dios, hasta puede tener teorías acerca de Dios, pero solo Dios, a quien él elige, le puede dar esa revelación de quién es Él. El hombre en su espíritu puede adquirir todo el conocimiento que quiera, pero nunca la revelación acerca de quién es Dios. De Él viene todo conocimiento, toda revelación que excede a todo humano. Y ahora quiero que por favor me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por ahí antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 1, 10. Si lo tiene, lo puede leer. Sí, señora. Es decir, ellos buscaron, ellos averiguaron, pero finalmente, ¿quién se lo reveló? Dios. En ese contexto que leemos eso, se está diciendo que la salvación viene por la fe. Y respecto a esa misma fe, los profetas del Antiguo Testamento inquirieron. ¿Qué quiere decir inquirieron?
va más allá de la investigación, es algo que se hace muy seriamente, ¿sí? Es una investigación muy seria. Y ellos lo que hicieron fue investigar acerca de esa fe. Es una muestra más de la concurrencia de Dios donde vemos su actuar junto con la responsabilidad del hombre que es este caminar en la fe. Ahora, segundo punto, dice, no debemos asumir que puedo conocer más a Dios sin conocer su palabra. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde podemos decir, ok, yo quiero encontrar a Dios, pero ¿dónde lo voy a encontrar? Esa es una pregunta muy importante. A veces lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo tenemos que hacerlo. Y algo que también quiero que quede claro en nosotros es que Dios no es un Dios que se está escondiendo. No es un Dios que dice, adivinen, ahí les dejo, miren a ver qué hacen. Y que es algo que es difícil de encontrar. Dios es un Dios que se ha revelado para ser encontrado, para ser hallado por nosotros los hombres. No está jugando con nosotros, no se está burlando de nuestras debilidades. Es un Dios que quiere que lo encontremos. Entonces, por favor, ayúdeme a buscar Jeremías 29:13. Señor, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Algunos de nosotros hemos hablado y conocemos que hay promesas en la Biblia, pero veámoslo de esta manera. O sea, en la Biblia, la Biblia, toda la Biblia es una promesa. Pero cuando leemos ese tipo de declaraciones tan contundentes de Dios, entonces como que todo se empieza a ser más claro, ¿sí? No es solamente una sola promesa, sino que vamos yendo y a medida que vamos buscando, todo se empieza a disipar, todo se hace más claro. O sea, ahí dice, me buscaréis y me hallaréis. Hay personas que muchas veces dicen, yo he orado, yo he buscado, y yo la verdad no encuentro a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Él? No encuentro su consuelo. Pero eso contradice lo que dice Dios en su palabra. El que me busca de todo corazón siempre me hallará. Y ahora quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas 15:2. Segunda de Crónicas 15:2. Entonces, ¿quién cree que está mal? Hablando del ejemplo anterior, de una persona que dice, no, es que yo lo he buscado, pero no lo encuentro. Y las promesas de Dios. ¿Quién creen que está mal? ¿Dios, su palabra o la persona que dice buscarlo? Ahí el planteamiento no es que Dios se está escondiendo, no es dónde está Dios, como si estuviéramos buscando a Waldo, no sé si se acuerdan de Waldo, un, o a Wally, es como un muñequito blanco con rojo que uno lo tiene que buscar entre muchas personas. No están jugando a eso. El planteamiento es donde lo está buscando. O sea, dice, busquen a Dios. Y nosotros, como dice a veces Ricardo, tenemos mantras. Pero es que son mantras porque son cosas muy necesarias. Dice, nosotros que tenemos que decir, busquen a Dios. O sea, son frases que usamos mucho como iglesia. Hermanos, vayan a Dios, busquen, acérquense a Él. Pero no nos dicen, o a veces no decimos cómo. A veces como que simplemente los dejamos y ya. Así como hemos hablado en la predicación pasada, de que cada uno desarrolla su propia idea de un Dios, también hemos desarrollado nuestras propias ideas personales de cómo deberíamos acercarnos a Dios.
o cómo lo buscamos. Pero es que Dios ha establecido las maneras en cómo Él debe ser buscado. Por eso es bueno es que estamos haciendo esto, porque cada uno de nosotros va a derribar todas sus ideas personales de cómo se debe buscar a Dios. A ver, no me gusta hacerlo, pero es necesario. Si una persona católica prende una veladorcita, tiene una imagen y listo, me va a ir bien, porque esperan que Dios les responda a través de esa veladorcita. Pero ¿en qué momento Dios ha dicho que hagamos eso? Y muy bien en su palabra dice que no hagamos figuras de mano de hombre, no adoremos este tipo de figuras. ¿Sí? Si alguien que hace ese tipo de cosas busca a Dios y Dios no le da ninguna respuesta, ¿cómo creen que se va a sentir? Defraudado, porque es que Dios no está pidiendo que sea buscado así, pero es que o sea, quieren conocer cómo, quieren saber cómo Dios pide que lo conozcamos, que lo busquemos. Vayan a la palabra y van a entender que así no es como Él nos pide que lo busquemos. En realidad lo que debe saber esa persona es que es que no conoce a ese Dios. La verdad es que no sabe cómo hablarle, ni sabe dónde o cómo encontrarlo. Entonces, ahora la pregunta es esta. ¿Sabemos dónde encontrar a Dios? Este capítulo, cuando uno va al estudio, habla que después de que hemos sabido y después de que se nos ha revelado que hay un Dios, debemos hacernos otras preguntas. Es que, ¿cómo vamos a vivir con eso? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, si Él es Dios, si Él es Rey, si Él es soberano, si Él está sobre todo, si ya hay una predestinación. No es como les decíamos a alguien cuando les dimos este estudio, no es, listo, Dios predestina, bueno, entonces yo me voy a ir a sentarme allí en la banca esperando a que me caiga una Biblia del cielo para saber qué es lo que Él tiene para mí. No, es qué me toca a mí, cómo debo vivir, cómo debería acercarme a Él, cómo debo buscarlo, dónde lo puedo hallar. Entonces, este libro, esta cartilla, dice que debemos recordar siempre que en la vida cristiana no solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino también cómo debemos vivir a la luz de eso que conocemos. ¿Qué es lo que se espera de nosotros como cristianos? ¿Qué significa desesperar de nosotros? O sea, si usted o yo como oveja no sabemos qué se espera de nosotros, todo nuestro esfuerzo va a ser en base a adivinación o nuevamente en lo que nosotros creemos que es. ¿Sí? Imagínense, vamos a poner este ejemplo. Ustedes tienen un trabajo nuevo, ¿cierto? Y no les hicieron entrevista ni nada, sino que los llamaron, don Jimmy, te tengo un trabajo, venga pues. Y va, se sienta, pero no le dicen a usted qué tiene que hacer. Entonces, un día llega temprano, un día se va tarde, usted piensa que está haciendo las cosas muy bien, tiene un computador al frente, pero no sabe qué tiene que hacer con esas cosas. Entonces usted espera que en algún momento, como está haciendo las cosas que cree que tiene que hacer, usted espera que su jefe en algún momento le diga, oiga, muy bien, ¿qué va a suceder? Nos vamos a defraudar porque nosotros nunca preguntamos, nunca indagamos, nunca supimos qué era eso que teníamos que hacer en ese trabajo. No tenemos con qué agradarle a ese jefe. Entonces, si no vamos y no indagamos acerca de Dios, no vamos a tener con qué agradarle a Él. Es por eso que después de que Él ha sido revelado, tenemos una urgencia. ¿Cuál es esa urgencia? Preguntar, ¿qué quieres de mí? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. O no sé si de pronto lo han leído. Uno de los siguientes capítulos o la siguiente parte de cuando llegamos con Hechos es la conversión de Pablo. ¿Saben cuál es una de las primeras preguntas de Pablo Pablo tiene después de convertirse? ¿Qué dice? ¿Qué quieres de mí? Entonces, Pablo ahí mismo apenas se le revela a Jesús, Pablo tiene una urgencia y dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago, Señor? Entonces, precisamente porque no quiero equivocarme, no quiero hacer aquello que no me estará
no quiero hacer aquello que no me estará pidiendo. Es importante que nos urja a nosotros conocer lo que Dios quiere de nosotros, porque si no vamos a gastar, si no, lo que vamos a hacer es gastar una vida haciendo y tratando de hacer para agradar a un Dios al que nunca le agradamos porque nunca le conocimos. Otro ejemplo, dos personas se divorciaron y entonces ya están en divorcio, van a firmar y el juez les pregunta a la señora, señora, ¿por qué se están divorciando? No, es que yo siempre quise que me llevara un ramo de flores y él nunca me regaló uno. Y después le preguntan al señor, señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se están divorciando? El señor no sé, no sé, porque es que yo le di en la casa, yo le di toda la comida, nunca le faltó nada, yo estaba ahí, era compañía, era esto. Pues, yo no sé qué le faltó. Y ella, y entonces el juez le pregunta, pero ¿usted alguna vez le preguntó a su esposa si eso era lo que quería? O cuando le preguntaron a ella, ¿usted alguna vez le dijo a su esposo que eso era lo que usted quería? Entonces nuestras relaciones se basan en nuestro conocimiento. Siempre pensamos que lo que hacemos es aquello que ellos quieren, que la otra persona quiere. Eso es una relación así, basada en la adivinación. Pero ¿saben qué? Lo vimos la semana pasada. Cuando Dios se revela, Él tiene muchos misterios, pero Él a nosotros nos ha dejado una revelación preciosa y hermosa. ¿Cuál es esa revelación? Tu palabra. O sea, ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Sí? Nosotros como ovejas, como personas, como te hacen llamar cristianos, nos hacemos llamar cristianos. Nosotros, cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una revelación de Dios, sabemos cómo actuar en la iglesia, sabemos cómo actuar en la casa, como esposos, como hijos, como padres y mucho más. Vamos a empezar a entender qué es lo que se requiere de nosotros cuando hablamos acerca del reino de los cielos. Eso lo vamos a saber cuando conozcamos al Dios al que queremos agradar. Si no lo conocemos, todo lo que hagamos son golpes al aire y nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar, teniendo un Dios al que nos ha dado todo para poder entenderle, teniendo un Dios al que ha hablado claramente. ¿Qué hacemos tan confundidos? ¿Qué hacemos parándonos frente a la vida diciendo, Señor, ¿por qué? No sé qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Lea, ahí está. Esa es la revelación que necesitamos. Sí, el Espíritu Santo le da mucha más claridad, pero es que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad. Dios, en su soberanía, nos ha llamado en su gracia de misericordia preciosa, pero nosotros tenemos un deber de responder a ese llamado. El Evangelio es arrepiéntanse y crean. Nosotros debemos arrepentirnos y creer. Entonces, ¿qué? Van a seguir preguntando, ¿qué tengo que hacer? Ahí está su palabra. A veces hemos creído que tenemos un Dios para escucharnos. Y por supuesto, claramente Él escucha. Él le dice a David que él, no recuerdo en dónde, que él se agacha para mostrar, agacha su oído. Pero es que también tenemos un Dios que tiene que ser oído. Él no solamente escucha, Él también habla y habla muy claramente. Ahora, por favor, lo leímos ahorita al principio. Salmo 105, versículos 4 y 5, por favor. Muchas gracias. Aquí hay algo muy importante en este salmo. Entonces, él dice, recuerden sus maravillas. No tenemos ningún problema con eso. Una de sus maravillas es estar frente a nosotros todos los días, pero que también una de sus maravillas se levante al lado de ustedes cada mañana en sus camas. Recuerden sus prodigios. Tampoco creo que tengamos problema con eso. Pero hay una cosa que siempre se nos olvida. Es la última parte de ese salmo que dice de los juicios de su boca. Y ahí está la clave, los juicios de su boca. Eso
no se nos ha olvidado. O sea, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús en el Evangelio, o sea, ustedes van a leer el Evangelio de Juan, o cualquier Evangelio? Jesús dice muchas veces, de cierto. ¿Qué significa eso? De cierto os digo. O sea, me hagan el favor, me ponen cuidado a lo que les voy a decir aquí. Y muchas veces finaliza esas, lo que dice diciendo las palabras que les he hablado. O sea, hasta el mismo Jesús es claro en los evangelios diciendo, de cierto. Y pongan cuidado a las palabras que les he hablado. O sea, es que es claro, está ahí, su palabra es clarísima. Él insistía en que nosotros teníamos que poner atención a lo que él había hablado. ¿En dónde quería él que pusiéramos la atención? ¿En dónde quería que pusiéramos el dedo? En sus palabras. De esto se trata toda esta predicación. ¿Sabemos dónde podemos encontrar a Dios? En su palabra. En su palabra está el consejo, está el abrigo, está el consuelo, está la seguridad. Si tuviéramos en este momento que ir entendiendo sobre este Dios al que queremos y amamos, retornaríamos a la premisa que estamos viendo, que es, no debemos asumir que puedo conocer más a Dios sin conocer su palabra. No vamos a poder conocer al Dios que queremos agradar si no consultamos en su palabra. Esta la voy a leer yo, listo, dice Proverbios 2, del versículo 2 al 5, dice así, da oído a la sabiduría, inclina su corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza su voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Muchas veces, cuando llegamos nuevos al Evangelio, hablo, creo que es una generalidad que cubre mucho, y es que cualquier persona que llega al Evangelio lo que quiere hacer es hablar, ¿sí? Todos quieren hablar con los pastores, todos quieren hablar con alguien. Hay gente que se va de las iglesias porque no fueron escuchados. Pero, hermanos, les digo algo, Dios es claro. Él dice, tú no vas a arreglar tu vida, tu vida no se va a arreglar y no vas a entender hablando. Lo que necesitas es escuchar. Por eso nosotros somos transformados por la locura de la predicación. Fijémonos lo que dice este proverbio en la versión de Reina Valera, dice, haciendo estar atento a su oído. ¿Qué es lo que necesitan nuestras vidas? Oír. Hablamos mucho. Por eso, con el perdón de mi esposa, por eso los psicólogos están llenos, ¿sí? Porque les dan vuelo a nuestra lengua, pero Dios y la forma en la que Dios opera con nosotros es a través de nuestros oídos. Estar atento tu oído a la sabiduría. Ahí dice, si inclinares su corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia de la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás. ¿Qué van a hallar? Tu conocimiento. ¿Dónde está Dios? En que yo le cuente a alguien mis problemas. Dios está en que le preste a Dios mis oídos, porque Él es el que va a hablar. La premisa número 3 dice así, sin las escrituras, la búsqueda de Dios es el resultado de nuestros deseos y nuestros pensamientos. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y tratamos de clamar a Dios, vamos a clamar por nuestros deseos, vamos a clamar con nuestras propias palabras, vamos a clamar con la carne. Pero cuando la palabra está anidada, está depositada en nuestros corazones, vamos a clamar con el conocimiento del Dios que ha hablado todas esas palabras. Es como hablar con una persona que conocemos perfectamente. Sabemos que qué palabras debemos usar con esa persona. Esa persona sabe, sabe que le conocemos porque estamos usando las palabras correctas. Cuando el rey David oraba, oraba en las palabras de Dios. Él decía, Señor, tú dijiste, Señor, tu palabra dice. Esa es la manera en que nosotros deberíamos comunicarnos con Dios. A Él le gusta, Él sabe, Él quiere que le conozcamos, a Él le gusta que recordemos sus promesas, a Él le gusta saber que buscamos con el temor y con el conocimiento de su palabra. Si usted y yo no buscamos y no escudriñamos su palabra,
no le estamos buscando como al oro y como a la plata. Y leíamos en Proverbios, él dice que se va a revelar a aquellos que lo busquen como la plata. Aquí quiero traer un paralelo que creo que todos conocemos, que es acerca del rey Saúl y el rey David, enfocándonos en qué, en el conocimiento de Dios. Ambos conocían a Dios, pero ¿de qué manera conocían a Dios? Hace poquito leímos en el ejercicio de la exégesis uno de los casos que aquí voy a traer, que es el de Saúl y la adivinación. O sea, Saúl, tenemos una posición que era la misma, ambos eran reyes, ¿sí? Pero conocemos la ejecución de cómo lo hizo Saúl y cómo lo hizo David. Ahora, ¿qué pasa? Saúl decía obedecer o servir a un Dios que él decía conocer. Pero, a ver, digamos, conocemos la historia de Amalek, ¿sí? Dios fue muy claro con lo que tenía que hacer. ¿Tenía que llevarse riquezas o no? No, ¿cierto? ¿Y qué hizo Saúl? Seguramente le, uff, qué vaquitas. Necesito un ganadito para llevarme porque me hace falta. Él cogió vaquitas, él cogió oro, pero es que Dios es un Dios proveedor y tal vez él no lo conocía. ¿Qué hizo? Coger eso. Conocemos, él se llenó de avaricia y de envidia contra David. Saúl no sabía que Dios era un Dios confiable y seguro y él se llenó de miedo y de terror nocturno, al grado que él ni siquiera podía dormir. Saúl tampoco sabía que Dios no miente y él no llega tarde y a él no le importó nada, sino que lo que hizo fue ir a donde un oráculo, donde una bruja. Conocemos esa historia que hace poco la estudiamos. Cualquiera de nosotros en este momento podría decir, incluso el profeta Samuel en su momento le podría haber dicho, uy, lo que has hecho son locuras, pero a la luz de este estudio, nosotros podríamos decir que es ignorancia, ¿sí? Él no conocía que Dios era un Dios confiable, que era un Dios justo, que era un Dios fiel, que era un Dios verdadero. Saúl se creyó conocedor de un Dios que no conocía y lo conoció de la manera equivocada. Y él, al final, pagó por su ignorancia. Sin embargo, encontramos el otro lado, que es David, donde era un hombre que conocía a Dios. Y cuando digo que conocía a Dios, conocía sus atributos. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso y perdonador. Pero ¿por qué sabemos esto? Porque David fue y pidió perdón. Él conocía su pecado y él fue, le pidió perdón a Dios con un corazón arrepentido. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó porque sabía que tenía un Dios misericordioso, porque le pasó por alto una ofensa que no tenía por qué haberle perdonado, porque David sabía que tenía un Dios poderoso, porque cuando se enfrentó contra un gigante que no hacía sino matar a israelitas, él creyó más en su Dios grande y poderoso. ¿Sí? Conocer a Dios nos permite manifestarlo con nuestras decisiones diarias. No volvamos a atribuir una falta de la fe a la forma en la que vivimos. Hoy sabemos que es ignorancia. No sabemos con quién estamos tratando, no sabemos delante de quién estamos o no sabemos quién estamos sirviendo. No es que yo sea simplemente un poquito apático para orar. Todavía no sé el poder que hay en la oración y todavía no sé obedecer al que sabe mandar. Todas esas experiencias muestran que nuestra vida están como muy por debajo de lo que debería ser una genuina adoración. ¿Conocen ustedes esa expresión colombiana del de usted no sabe quién soy yo? Entonces, es como si no estuviéramos delante, no supiéramos delante de quién estamos hablando cuando oramos, cuando clamamos, como si Él no pudiera hacer algo que necesitamos. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿sabe usted delante de quién está? ¿Se considera y sabe dónde están sus pies? ¿Reconsidera y sabe que Dios no puede ser burlado? Y conocemos al Dios al que decimos adorar, no sea que hayamos, sí conocemos a ese Dios, no sea que seamos hallados falsos. David esperó con paciencia todos los tiempos de su vida, aún una profecía sobre su llamamiento. La esperó con calma porque él sabía que tenía un Dios fiel. No tenía que impacientarse, Dios lo haría a su tiempo. Lo que Dios decía, Dios lo hacía.
Dice así, cuanto más le conocemos, más le podemos honrar y respetar. Todas esas veces que hemos estado diciendo, ¿por qué volví a hacer lo malo? ¿Por qué volví a hacer mal? Es porque tal vez nos faltó conocimiento que imprimiera en nuestra vida mayor honra y temor a Dios. Muchas veces nos está faltando el conocimiento para poderlo honrar y respetar como Él de verdad se merece. Muchas veces creo que nos estamos quedando atrás. No sabemos delante de quién estamos. Nos está pidiendo honrarlo y respetarlo. Por eso cuando vemos a un David y a un Saúl hay una diferencia muy grande. A los dos los puso en la misma posición. Pero aunque Dios los conocía a ellos, ellos tenían un conocimiento diferente de Dios. ¿Dónde fue que David pudo conocer más a Dios? No fue en lo superficial, fue en una búsqueda de oración, un conocimiento de su palabra. Fue algo que Saúl no hizo. Las consecuencias fueron evidentes. Hay una invitación en estas dos predicaciones y es que debemos perseverar en la búsqueda. ¿Quién podría hoy levantar su mano y decir, listo, ya lo sé todo acerca de Dios? Ya me leí toda la Biblia, ya no necesito más. Tenemos amigos en la fe, ya 40 años enseñando, y ellos dicen, yo todavía leo la Biblia y todavía me sorprendo cada vez que la leo. ¿Por qué nosotros, que tal vez somos un poco más nuevos, deberíamos parar de hacerlo? Porque aún entre más y más conocemos acerca de Dios, más nos damos cuenta de todo lo que nos hace falta conocer. Así que no hay uno que haya terminado. Todos nosotros necesitamos ahondar en el conocimiento de Dios. Y entonces aquí les quiero dar un consejo. Si su Biblia sigue cerrada todos los días, menos vamos a querer conocerle. Hay un dicho que dice a más y a menos menos. Entonces, por ejemplo, una persona se le da azúcar y azúcar y azúcar, entonces más azúcar va a querer. En cambio, si le damos brócoli, menos brócoli va a querer. ¿Sí? La, va- la palabra es un alimento. Si dejamos de comerlo, vamos a dejar de necesitarlo. Pero si lo comemos todos los días, a lo mejor al inicio no vamos a estar habituados, es difícil, vamos a tener luchas o qué rico una hamburguesita. Pero es que son cosas que no tienen mucho sabor, pero que las necesitamos. Es el conocimiento el que le va a dar el dulce sabor que necesitamos para poder seguir comiendo esa palabra, porque es para aplicarla a nuestra vida. Cada vez que comemos la palabra, comemos a Cristo y Cristo se va formando en nosotros. No se va a poder formar el fin de nuestra salvación, que es que Cristo sea formado en nosotros. Y se había preguntado, ¿para qué es cristiano? Es para que Cristo sea formado en usted y usted y yo seamos una revelación al mundo en su testimonio. No vamos a poder formar a Cristo si no vamos a Cristo. No vamos a poder creer a Cristo si no oímos su consejo, si no lo conocemos. Si usted sigue leyendo la palabra y buscando la solución a su vida, está buscando mal. Busque a Dios, búsquelo a Él. Cuando usted entienda a su Dios, conozca a su Dios, su vida va a tener todo el sentido. La semana pasada lo decía, no es al revés. No es que necesito entender mi vida para poder entender a Dios. No, es al revés. Necesito entender a Dios para yo poder entender mi vida. Y, por favor, ayúdenme a buscar Salmo 27:8. Insisto. Gracias, doña Mati. Si va a abrir la palabra, vaya a buscar a Dios. Muchas veces la palabra fue como una caja de adivinanzas, como, vamos a ver qué me dice Dios hoy. No, Él no tiene nada para nosotros y nosotros no tenemos nada para Él. Tenemos que buscarlo a Él. Él está ahí. Él está ahí porque para que sea revelado Jesús en su vida y leyendo su palabra y viviendo a Jesús. Así Él será formado en nosotros. Vamos al quinto punto. Dice así, el que conoce a Dios sabe que ese conocimiento tiene un valor mayor sobre cualquier otro.
En la medida que nosotros vayamos leyendo la palabra, se van a ir desplazando conocimientos viejos. Nuevamente lo digo, el que conoce a Dios sabe que ese conocimiento tiene un valor mayor sobre cualquier otro conocimiento. Y quiero que me ayuden a buscar Filipenses 3, versículos 7 y 8. Aquí Pablo dice que todo lo estima como pérdida. ¿Qué tan fácil es que estemos ahí? Estimarlo todo como pérdida. Ya podemos desecharlo todo, ¿no? Ya el conocimiento de Dios es suficiente. La palabra nos ha suplido o aún tenemos que echar mano de otros conocimientos y otras teorías. Yo imagino al apóstol Pablo echando ahí todo su conocimiento, lo carga y lo deja, lo tira por el chute. Y, y alguien se encuentra eso y dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta es porque el conocimiento de Cristo es todo. O sea, ahí hay un cambio muy interesante. Todo por conocer a Cristo. Qué precioso sería llegar a ese punto en nuestras vidas donde eso es suficiente, donde nos dé todo lo que necesitamos, no solamente conocerlo a Él, sino ser conocidos por Él. Y que ahí esté toda nuestra seguridad, toda nuestra plenitud. El último punto es, la vida que es digna de ser vivida es la que da una respuesta todos los días a las amorosas propuestas de Dios. Con este es como el resumen de toda esta predicación. Si hoy podemos amarlo, es porque Él nos amó primero. Si lo buscamos, es porque Él nos buscó primero. Si lo escogemos como lo mejor de nuestra vida, es porque Él nos escogió primero. Primero vino su propuesta y lo que sea que estemos respondiendo es como esa respuesta de la novia que le dice sí, hace. Por eso una vida que es digna de ser vivida es una vida en la que todo lo que vivamos le dé la gloria a Él, hasta que no podamos llegar a la conclusión de que todo lo que hacemos vale la pena y lo glorifica a Él, nosotros vamos a seguir viviendo en ignorancia. No lo estamos reconociendo. Todo lo que hace un hombre en esta vida que está viviendo es en respuesta a las amorosas propuestas diarias de Dios. Todo eso tiene que conducir a una conclusión que es, yo solo quiero vivir para que mi vida glorifique a Dios. Por favor, alguien que me ayude. Primera de Corintios 1:31. Para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya no nos vamos a gloriar en lo que hicimos. Si, si es que Dios me concede hacer algo que a Él le agrade, la gloria es para Él, porque Él también puso en mí el querer como el hacer. Para cerrar, ¿recuerdan la pregunta que les hice ahorita, al inicio? ¿Qué voy a hacer con lo que sé? ¿Qué dice ahí? La primera, responder. Y Él nos da una propuesta. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Responderla. Si se te ha revelado, si has conocido al Dios de tu salvación, si una parte de ti sabe que hay Dios y que es poderoso, respondamos a ese Dios como Él se merece. El autor nos trae tres medios para encontrar a Dios.
Conocemos en la Reforma que también existe algo que se llaman los medios de gracia. Lo pueden buscar, lo pueden consultar, pero el día de hoy no se los traje. Solamente me basé en esta predicación. Ya no lo busquemos en nuestros problemas, ya no lo busquemos en nuestras soledades, en nuestras angustias, poniéndonos en nuestro dolor contra una pared. Ahí no va a estar Dios. Con esto no quiero decir que Dios no está ahí, porque Él muchas veces usa los desiertos y las luchas para forjarnos a nosotros, sino que a veces nos refugiamos en un sentimiento pretendiendo encontrar a Dios en eso, pero es que estamos buscando mal. Dios y sus respuestas están en su palabra, en el estudio de las escrituras y en la oración. Él no cambia, Él dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Leer su palabra, escudriñarla, meditarla, tatuarla en nuestro corazón, es la manera en que Él va a permitirnos conocerle. Orar, orar con lo poco que vayamos conociendo de Dios. No oremos con nuestros problemas. Insisto, cuando somos ignorantes de Dios, lo buscamos y creemos que en nuestra desesperación, ahí está el clamor. Está bien para una persona nueva en la fe, pero no nos podemos quedar a esa estatura. El Dios que ha sido bueno con nosotros, el Dios que nos salvó, merece que lo conozcamos. Así que debemos tener una vida de oración, debemos tener una vida de devoción, estudio de su palabra y debemos tener una vida de amor por su palabra. Su palabra se tiene que tatuar en el corazón. Dice la palabra de Dios, yo lo voy a leer, listo. Segunda de Timoteo 3:16. Esta se la saben todos, me imagino. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si desechamos su palabra, desechamos al Dios que nos salvó. Así que, ¿qué vamos a hacer con lo que sabemos? Lo que sé de Él, lo que se ha revelado en mi vida es para conocerle más. ¿Por qué quiero conocerle más? Para amarle, porque no puedo amar lo que no conozco. ¿Y para qué quiero amarle? Porque es un mandamiento. Quiero conocerle para poder conocer su voluntad y dejar de hacer cosas que creo que le tienen que gustar. No tenemos que llevar una vida de adivinanza a un Dios que ha sido tan claro en su palabra. Es un desperdicio en nuestras vidas estar adivinando, suponiendo qué es lo que quiere Dios de mí, cuando en su palabra es tan claro. Él mismo lo dijo, no quiero sacrificios ni ofrendas, quiero que me conozcan y quiero que me obedezcan. Que tengamos ese deseo que tuvo el apóstol Pablo, ¿qué quieres de mí? Genuinamente, que busquemos, que indaguemos y oremos. Que ese clamor sea, quiero conocer su voluntad para mí, quiero que me des instrucciones. Nos volvamos a familiarizar con el Dios que habla y no solo con el Dios que escucha, que volvamos a tener y a conocer y se nos ha revelado al Dios que habla, que da instrucciones. ¿Cómo habla Dios? Habla en la predicación, Él da instrucciones que el hombre está desechando y hemos hablado muchas veces. Si usted sale de una predicación y no tiene algo que hacer, no tiene una instrucción, porque no oyó bien. Y aquí, en esta predicación, no sale con algo distinto, escuche la predicación otra vez. O si en las predicaciones de Ricardo no ha escuchado, no ha entendido todo el mensaje que se ha venido mostrando, vuelva y escúchela. Dios instruye, Dios dirige, Dios no es Dios de confusión. No salgamos de nuestras reuniones ni de nuestros tiempos de oración sin dejarlo a Él hablar, para que Él diga las cosas que la mente humana no puede decir, para que Él sea quien se revele, para que Él sea Dios en mi vida. Nosotros hemos confundido, hemos creado nuestra propia religión diciéndole a Él cómo vamos a adorar. Somos nosotros los que decimos cómo, cuándo. Soy yo el que ajusta los horarios. Soy yo el que ajusta el temperamento. No, y no quiero. Hoy no lo voy a hacer. Estoy muy bravo, no tengo el corazón. Él es el que dice cómo, cuándo y dónde. Y si Él es el que es, hermanos, usted y yo vamos a encontrar casi siempre, nos vamos a encontrar casi siempre en los mismos lugares porque tenemos al mismo Dios. Nos vamos a encontrar en la predicación, nos vamos a encontrar en la oración, nos vamos a encontrar en Cristo, porque ahí es donde deberíamos estar. Usted y yo tenemos que tener
la comunión que tenemos como hermanos en que creemos las mismas verdades. Nuestros acuerdos no están en que negociemos bien las diferencias, nuestros acuerdos están en que nuestras diferencias se encuentran en un punto de comunión cuando es Dios el que dice cómo se resuelve. ¿En dónde nos vemos, hermanos? En Cristo. Ahí es donde estaremos. Porque quiero conocerle, porque quiero obedecerle, porque quiero conocerle, porque quiero agradarle, porque quiero conocerle, porque quiero vivir toda mi vida para su gloria. Con esto termino. Cuando nosotros estamos en una predicación y vemos el libro de los Hechos y vemos las predicaciones de Jesús, de Pablo, de, de Pedro, de Juan, hay un común denominador. Arrepiéntanse y crean. Cuando Felipe predica, hace poquito lo vimos, decía en Hechos que él predicaba ¿qué? A Cristo. Y ese es nuestro llamado. Y perdónenme por no mencionarlo todo lo que se merece en una predicación, pero es que esto hace parte de conocerlo a Él. Dios es tres personas, Hijo, Padre y Espíritu. Y en el proceso de conocerlo a Él, debemos conocerlo en todo su esplendor. Dios se reveló acerca en todo el Antiguo Testamento, en toda su palabra, pero a través del Antiguo Testamento, Él también iba generando una revelación progresiva en donde Él revela a su Hijo Jesús. Entonces, para poder conocerlo a Él, tenemos que conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, para que al poder entender ese conocimiento de todo lo que Él es, nosotros podamos llegar al ver la cruz de Cristo y poder arrodillarnos y entender por qué esa cruz está ahí y por qué yo estoy arrodillado a los pies de esa cruz.